La muerte de Alberto Fujimori, el presidente peruano de origen japonés, que cambió la historia del Perú a un costo muy alto en derechos humanos y en medio de un reducto o de un ambiente de guerra fría, aunque la llegada de Fujimori a Perú se produce eh, junto con la caída del muro de Berlín. Recuérdense, los que le dan seguimiento a mi trabajo, que yo digo que no se puede entender la sociedad de hoy, no se puede entender sin estos dos acontecimientos. La Guerra Fría, que empezó en el 1945, un concepto acuñado eh, por el autor de George Orwell, el autor de La Rebelión de la Granja y de 1984, es el que acuña el concepto de Guerra Fría después de las bombas de Nagasaki y Hiroshima. Él decía que los norteamericanos y los soviéticos nunca se iban a enfrentar por miedo a autodestruirse. Y ahí viene el concepto de Guerra Fría. Y luego entonces en el 1961 se construye el muro de Berlín, que fue el símbolo de la división del mundo entre soviéticos y norteamericanos, orientales y occidentales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Fujimori llega al poder en el 90, después de vencer en una segunda vuelta a Mario Vargas Llosa, que tenía todo el prestigio de ser uno de los mejores literatos, intelectuales y políticos de Latinoamérica, luchando en ese liderazgo intelectual con García Márquez, que ya había ganado el premio Nobel unos años antes, con 100 años de soledad. Vargas Llosa lo ganaría después. Pero Vargas Llosa, como intelectual del siglo XX, intelectual industrial, porque no es lo mismo ser un intelectual del siglo XXI que ser un intelectual del siglo XX. Son cosas distintas. Por eso la muerte de Vargas Llosa no tiene el hype, no tiene el impacto, porque de Vargas Llosa no, de Fujimori. Si Fujimori hubiese muerto antes de la caída del muro de Berlín, o hubiese muerto en una generación donde la historia tenía un valor determinante. Recuerden la frase de quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Ese es de un intelectual español. Ya eso no tiene valor ahora, porque ahora la historia no tiene la misma relevancia porque el presente no tiene que ver nada con el pasado. O sea, si yo les cojo a ustedes una aplicación de inteligencia artificial, OpenAI o qué sé yo, cualquiera, eh, llama, yo no la puedo comparar con nada en el pasado porque no tiene pasado. No tiene pasado. Instagram no tiene pasado. Twitter no tiene pasado. Entonces, es una generación actual sin vínculo con el pasado porque son códigos distintos. Por eso la muerte de Fujimori pasa en bajo perfil, pero yo considero que es un tipo tan controversial que no puedo dejar pasar la oportunidad de comentarle a mi audiencia quién era Alberto Fujimori. Compite con Mario Vargas Llosa, que tenía las elecciones ganadas en el bolsillo. De hecho, Vargas Llosa gana en la primera vuelta de las elecciones en Perú, sumido en una crisis de inflación en el gobierno de Alan García, que después se suicidó, se dio un tiro porque lo estaban acusando de la vaina de Odebrecht. En televisión, eso lo pasamos nosotros por el programa Sol de la Mañana. Alan García, entonces, para que no llegara Vargas Llosa, que era enemigo de él y de la socialdemocracia, porque Vargas Llosa promovía las ideas del neoliberalismo, entonces lo que hace Alan García es que impulsa a Fujimori. Fujimori no hubiese ganado las elecciones y no hubiera cambiado la historia del Perú si no es por Alan García, que era amigo de los dominicanos y de Peña Gómez por la socialdemocracia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que dentro del apoyo que le dio el presidente Alan García a Fujimori había un personaje siniestro que se llamaba Vladimiro Montesinos, que le había propuesto a Alan García un plan que se conoce como Plan Verde para esterilizar los indígenas en la selva peruana.
un tipo macabro, y para eliminar por la vía de la guerra sucia a las guerrillas de Sendero Luminoso y del movimiento Tupac Amaru y otros grupos maoístas y marxistas, porque recuerden que vivíamos en un mundo en guerra, fría pero en guerra. Y el capítulo de Guerra Fría en Perú se vivió, solo se puede comparar en violencia con el de Colombia, el de las fuerzas revolucionarias FARC. Pero el de Perú era terrible. Y el líder de ese movimiento se llamaba Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, que era el líder de Sendero Luminoso. Entonces, Fujimori estaba acusado de evasión fiscal, de fraude de impuestos. Entonces, Vladimiro Montesinos ayudó a Fujimori a resolver ese problema con el gobierno, para que no lo acusaran públicamente, y le dio información de que Vargas Llosa tenía problemas con consumo de marihuana. Y en ese tiempo ese era un tema relevante, sensible, y ese tipo de ayuda de todas las cosas que tenía Vargas Llosa, Vladimiro Montesinos se la dio a Fujimori para que lo atacara. ¿Qué pasó? Que cuando pasaron las elecciones y Fujimori ganó, Vargas Llosa se fue para España, se fue de Perú, y Fujimori empezó a hacer un gobierno apoyado más en Vladimiro Montesinos que en su propio programa de gobierno. Y se dio incluso un autogolpe y empezó a aplicar algunos aspectos de ese plan macabro de Vladimiro Montesinos, incluyendo el éxito contra Sendero Luminoso. Entonces, agarraron preso a Abimael Guzmán, al presidente Gonzalo, al líder de Sendero Luminoso, en la casa de una bailarina, Marisa Leca Fernández. Y después lo presentaron en una jaula. Ese es un episodio increíble de América Latina. Y entonces lo apresaron pacíficamente. Y después de ahí, Sendero Luminoso nunca más pudo recomponerse. En el 1996, otro grupo terrorista que se llamaba los Tupamaru tomaron la embajada de Japón. Recuérdense que Fujimori es japonés. Y su esposa también, y su hija, Keiko, de origen japonés, tienen la doble nacionalidad. ¿Y qué pasó? Que Fujimori, había 14 terroristas que ocuparon y secuestraron a la embajada japonesa y todos los participantes en una fiesta. Y ese secuestro duró una semana. En ese proceso ganó el PLD y Leonel Fernández. Y Fujimori vino aquí a República Dominicana en una estrategia de ganar tiempo. Vino al aeropuerto, se paró ahí por los Tres Ojos, vino al Palacio. ¿Para qué hizo eso? Para distraer y confundir a los secuestradores, porque él estaba haciendo un túnel por debajo de la embajada con una tuneladora, puso unos altoparlantes grandísimos para que los guerrilleros no escucharan lo que estaba pasando. Y entonces, en lo que él estaba aquí distrayéndolo con Leonel Fernández, que había ganado las elecciones en el 96, entonces allá estaban haciendo ese túnel. Y después entró el gobierno de él y de Vladimiro Montesinos y encontraron a los secuestradores jugando fútbol en la embajada y lo mataron a todos. El líder de ese movimiento se llamaba Néstor Serpa Cartolini, del movimiento Tupamaru, que lo enterraron en una fosa que nadie sabe dónde era. ¿Por qué? Para que no cogiera popularidad, para que no se convirtiera en un punto de culto. Lo enterraron en una fosa común, para que nadie supiera dónde estaba, como hicieron como hicieron los norteamericanos con Osama Bin Laden. Entonces, luego de eso, el gobierno entró en crisis porque empezaron a descubrir toda la corrupción y la violación de los derechos humanos y los actos salvajes, como matanzas a jóvenes, estudiantes, la cárcel de la Cantuta, un paquete de hechos a cargo de Vladimiro Montesinos. ¿Y qué hacía Vladimiro Montesinos? Que cada vez que quería comprar un líder de la oposición o cada vez que quería chantajear un militar, un político, un periodista, lo grababa en video. Entonces se generó un concepto que se llamó los Vladivideo de Vladimiro Montesinos. Y ahí él tiró para adelante a todo el mundo tratando de salvarse, incluyendo a Fujimori.
que pasó preso más de 20 años, y le traspasó el poder político a su hija Keiko, que tiene, y su hermano, que tienen unos problemas del diablo de corrupción allá, y ella no ha podido llegar. Ha estado al borde de llegar al poder, pero no ha podido. Pero Fujimori, el balance, es un tipo negativo, sí, pero no todo, no todo es puramente negativo. Yo creo que Perú, independientemente de toda la sangre, de todo el costo en derechos humanos que tuvo el régimen de Fujimori, una cuasi dictadura, yo creo que fue positivo para el Perú, porque Perú necesitaba paz para poder desarrollar todo su potencial. Y ahí está Perú. Perú tiene problemas políticos porque tienen un régimen súper raro, unicameral, y, y unas autoridades que no permiten que los gobiernos se estabilicen en el poder. Los últimos 5 presidentes están procesados por corrupción, pero el gobernador del Banco Central, la Autoridad Monetaria y Financiera de los 90 no lo mueven. Y el libro de exportación de Perú es una cosa de este gordo. O sea, lo que significa que en materia económica Perú ha hecho lo correcto a partir de 1990, a partir de Fujimori. Y es una de las grandes economías de América del Sur, de las grandes economías. Y yo creo que esas páginas no se pudieron haber escrito en Perú sin los aportes de Alberto Fujimori. Señores, miren que yo estoy comprometido con los derechos humanos, pero diablo, tengo que ser objetivo por respeto a ustedes. Y para mí, el balance de Alberto Fujimori es neutro, porque todo el daño que hizo a los derechos humanos, a las instituciones, el autogolpe, asumir ese plan verde asqueroso de Vladimiro Montesino, espiar a la oposición, comprar a la oposición, extorsionar a los medios, todo eso no se puede compensar con el desarrollo económico que Perú exhibe en el día de hoy, que yo, desde mi humilde punto de vista y desde la ignorancia que puedo tener frente a estos temas, considero que no se hubiese logrado sin las reformas que impulsó en un régimen de cuasi dictadura el ingeniero Alberto Fujimori en el